La casa de brujas, la casa de mujeres y la acumulación del trabajo. La diferencia más importante entre la herejía y la brujería es que esta última era considerada un crimen femenino. Esto fue especialmente cierto en el momento en que la persecución alcanzó su punto máximo, en el período comprendido entre 1550 y 1650. En una etapa anterior, los hombres habían llegado a representar hasta un 40% de los acusados y un número menor continuó siendo procesado posteriormente. Fundamentalmente vagabundos, mendigos, trabajadores itinerantes, así como también gitanos y curas de clase baja. Ya en el siglo XV, la acusación de adoración al demonio se había convertido en un tema común en las luchas políticas y religiosas. Casi no hubo obispo o político que en el momento de mayor exaltación no fuera acusado de practicar la brujería. Los protestantes acusaban a los católicos, especialmente al Papa, de servir al demonio. El mismo Lutero fue acusado de ser mago, como también lo fueron John Knox en Escocia, Jean Bodin en Francia y muchos otros. Los judíos también fueron ritualmente acusados de adorar al demonio, y con frecuencia fueron retratados con cuernos y garras. Pero el hecho más destacable es que más del 80% de las personas juzgadas y ejecutadas en Europa, en los siglos XVI y XVII, por el crimen de brujería, fueron mujeres. De hecho, fueron perseguidas más mujeres por brujería en este periodo que por cualquier otro crimen, excepto significativamente el de infanticidio. De hecho, el hecho de que la bruja fuera mujer también era destacado por los demonólogos, a quienes regocijaba que Dios hubiera perdonado a los hombres de semejante azote. Como ha hecho notar Sigrid Brauner, los argumentos que se usaron para justificar este fenómeno fueron cambiando. Mientras que los autores del Malleus Maleficarum explicaban que las mujeres tenían más tendencia a la brujería debido a su lujuria insaciable, Martín Lutero y los escritores humanistas pusieron el énfasis en las debilidades morales y mentales de las mujeres, con origen de esta perversión. Pero todos señalaban a las mujeres como seres diabólicos. Otra diferencia entre las persecuciones de los herejes y de las brujas es que las acusaciones de perversión sexual e infanticidio contra las brujas tenían un papel central y estaban acompañadas por la virtual demonización de las prácticas anticonceptivas. La asociación entre anticoncepción, aborto y brujería apareció por primera vez en la bula de Inocencio en el siglo VIII, 1484, que se quejaba de que, a través de sus encantamientos, hechizos, conjuros y otras supersticiones execrables y encantos, enormidades y ofensas horrorosas, las brujas destruyen a los vástagos de las mujeres. Ellas entorpecen la procreación de los hombres y la concepción de las mujeres. De allí que ni los maridos pueden realizar el acto sexual con sus mujeres, ni las mujeres pueden realizarlo con sus maridos. A partir de ese momento, los crímenes reproductivos ocuparon un lugar prominente en los juicios. En el siglo XVII, las brujas fueron acusadas de conspirar para destruir la potencia generativa de humanos y animales, de practicar abortos y de pertenecer a una secta infanticida dedicada a asesinar niños u ofrecerlos al demonio. También en la imaginación popular, la bruja comenzó a ser asociada a la imagen de una vieja lujuriosa, hostil a la nueva vida, que se alimentaba de carne infantil o usaba los cuerpos de los niños para hacer sus pociones mágicas, un estereotipo que más tarde sería popularizado por los libros infantiles.
¿Cuál fue la razón de semejante cambio en la trayectoria que va de la herejía a la brujería? En otras palabras, ¿por qué, en el transcurso de un siglo, los herejes se convirtieron en mujeres y por qué la transgresión religiosa y social que fue redefinida de forma predominante como un crimen reproductivo? En la década de 1920, la antropóloga inglesa Margaret Murray propuso The Witch Cult in Western Europe, el culto de brujería en Europa Occidental, una explicación que ha sido recientemente utilizada por las ecofeministas y practicantes de la Wicca. Murray sostuvo que la brujería fue una religión matrifocal, en la que la Inquisición centró su atención después de la derrota de las herejías, acuciada por un nuevo miedo de la desviación doctrinal. En otras palabras, las mujeres procesadas como brujas por los demonólogos eran, de acuerdo con esta teoría, practicantes de antiguos cultos de fertilidad destinados a propiciar los nacimientos y la reproducción. Cultos que habían existido en las regiones del Mediterráneo durante miles de años, pero a los que la Iglesia se opuso por tratarse de ritos paganos y de una amenaza a su poder. La presencia de comadronas entre las acusadas, el papel que jugaron las mujeres en la Edad Media como curanderas comunitarias, el hecho de que hasta el siglo XVI el parto fuera considerado un misterio femenino, se encuentran entre los factores citados en apoyo a esta perspectiva. Pero esta hipótesis no puede explicar la secuencia temporal de la caza de brujas, ni puede decirnos por qué estos cultos de fertilidad se hicieron tan abominables a los ojos de las autoridades, como para que ordenaran la exterminación de las mujeres que practicaban la antigua religión. Una explicación distinta a la que señala es la que señala que la prominencia de los crímenes reproductivos en los juicios por brujería fue una consecuencia de las altas tasas de mortalidad infantil que eran típicas en los siglos XVI y XVII, debido al crecimiento de la pobreza y la desnutrición. Las brujas, según se sostiene, eran acusadas por el hecho de que murieran tantos niños, de que los hicieran tan repentinamente, de que murieran poco después de nacer o de que fueran vulnerables a una gran variedad de enfermedades. Pero esta explicación tampoco va muy lejos. No da cuenta del hecho de que las mujeres que eran llamadas brujas también eran acusadas de evitar la concepción y es incapaz de situar la caza de brujas en el contexto de la política económica e institucional del siglo XVI. De esta manera pierde de vista la significativa conexión entre el ataque a las brujas y el desarrollo de una nueva preocupación entre los estadistas y economistas europeos, por la cuestión de la reproducción y el tamaño de la población, bajo cuya rúbrica se discutía la cuestión del tamaño de la fuerza de trabajo en aquella época. Como hemos visto anteriormente, la cuestión del trabajo se volvió especialmente urgente en el siglo XVII, cuando la población en Europa comenzó de nuevo a declinar, haciendo surgir el espectro de un colapso demográfico, similar al que había tenido lugar en las colonias americanas en las décadas que siguieron a la conquista. Sobre este trasfondo, parece plausible que la caza de brujas fuera, al menos en parte, un intento de criminalizar el control de la natalidad y de poner el cuerpo femenino, el útero, al servicio del incremento de la población y la acumulación de fuerza de trabajo. Esta es una hipótesis. Lo cierto es que la caza de brujas fue promovida por una clase política que estaba preocupada por el descenso de la población y motivada por la convicción de que una población grande constituye la riqueza de una nación. El hecho de que los siglos XVI y XVII fueron el momento de apogeo del mercantilismo, testigos del comienzo de los registros demográficos, de nacimientos y matrimonios, del censo y de la formalización de la demografía como la primera ciencia de Estado, es una clara prueba de la importancia estratégica
que comenzaba a adquirir el control de los movimientos de la población para los círculos políticos que instigaban la caza de brujas. También sabemos que muchas eran comadronas o mujeres sabias, depositarias tradicionales del saber y control reproductivo de las mujeres. El Maleus les dedicó un capítulo entero en el que sostenía que eran peores que cualquier otra mujer, ya que ayudaban a la madre a destruir el fruto de su vientre, una conjura facilitada, acusaban, por la exclusión de los hombres de las habitaciones donde las mujeres parían. Al ver que en todas las cabañas se le daba pensión a alguna partera, los autores recomendaron que no se le permitiera practicar este arte a ninguna mujer, a menos que antes demostrara que había sido una buena católica. Esta recomendación fue escuchada. Como hemos visto, las parteras eran contratadas para vigilar a las mujeres, para controlar, por ejemplo, que no ocultaran sus embarazos o parieran sus hijos fuera del matrimonio, o en caso contrario eran marginadas. Tanto en Francia como en Inglaterra, a partir del finales del siglo XVI, a pocas mujeres se les permitió que practicaran la obstetricia, una actividad que hasta esa época había sido su misterio inviolable. A principios del siglo XVII comenzaron a aparecer los primeros hombres parteros, y en cuestión de un siglo la obstetricia había caído casi completamente bajo control estatal. Según Alice Clark, el continuo proceso de sustitución de las mujeres por hombres en la profesión es un ejemplo del modo en que ellas fueron excluidas de todas las ramas del trabajo profesional, al negárseles la oportunidad de obtener un entrenamiento profesional adecuado. Pero interpretar el ocaso social de la partera como un caso de desprofesionalización femenina supone perder de vista su importancia. Hay pruebas convincentes de que en realidad las parteras fueron marginadas porque no se confiaba en ellas y porque su exclusión de la profesión socavó el control de las mujeres sobre la reproducción. Del mismo modo que los cercamientos expropiaron las tierras comunales al campesinado, la caza de brujas expropió los cuerpos de las mujeres, los cuales fueron así liberados, entre comillas, de cualquier obstáculo que les impidiera funcionar como máquinas para producir mano de obra. La amenaza de la hoguera erigió barreras formidables alrededor de los cuerpos de las mujeres, mayores que las levantadas cuando las tierras comunes fueron cercadas. De hecho, podemos imaginar el efecto que tuvo en las mujeres el hecho de ver a sus vecinas, amigas y parientes ardiendo en la hoguera y darse cuenta de que cualquier iniciativa anticonceptiva por su parte podría ser percibida como el producto de una perversión demoníaca. Tratar de entender lo que las mujeres casadas como brujas y las demás mujeres de sus comunidades debían pensar, sentir y decidir a partir de este horrendo ataque en su contra, en otras palabras, arrojar una mirada a la persecución desde dentro, como Anne Barstow ha hecho en su Witchcraft, nos permite evitar también la especulación sobre las intenciones de los perseguidores y concentrarnos, en cambio, en los efectos de la caza de brujas sobre la posición social de las mujeres. Desde este punto de vista, no puede haber duda de que la caza de brujas destruyó los métodos que las mujeres habían utilizado para controlar la procreación, al señalarlas como instrumentos diabólicos e institucionalizar el control del Estado sobre el cuerpo femenino. La precondición para su subordinación a la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero la bruja no era solo la partera, la mujer que evitaba la maternidad o la mendiga que a duras penas se ganaba la vida robando un poco de leña
o de manteca de sus vecinos. También era la mujer libertina y promiscua, la prostituta o la adúltera y por lo general la mujer que practicaba su sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación. Por eso en los juicios por brujería, la mala reputación, entre comillas, era prueba de culpabilidad. La bruja era también la mujer rebelde, que contestaba, discutía, insultaba y no lloraba bajo tortura. Aquí la expresión rebelde no está referida necesariamente a ninguna actividad subversiva específica en la que pueda haber estado involucrada alguna mujer. Por el contrario, describe la personalidad femenina que se había desarrollado, especialmente entre los campesinos durante la lucha contra el poder feudal, cuando las mujeres actuaron al frente de los movimientos heréticos, con frecuencia organizadas en asociaciones femeninas, planteando un desafío creciente a la autoridad masculina y a la Iglesia. Las descripciones de las brujas nos recuerdan a las mujeres tal y como eran representadas en las moralidades teatrales y en los fabliaux, listas para tomar la iniciativa, tan agresivas y vigorosas como los hombres, que usaban ropas masculinas o montaban con orgullo sobre la espalda de sus maridos, empuñando un látigo. Sin duda, entre las acusadas había sospechosos de crímenes específicos. Una fue acusada de envenenar a su marido, otra de causar la muerte de su empleador, otra de haber prostituido a su hija. Pero no era solo la mujer que transgredía las normas, sino la mujer como tal, en particular la mujer de las clases inferiores, la que era llevada a juicio. Una mujer que generaba tanto miedo que en su caso la relación entre educación y castigo fue puesta patas para arriba. Debemos diseminar el terror entre algunas, castigando a muchas, declaró Jean Bodin. Y efectivamente, en algunos pueblos, solo unas pocas se salvaron. También el sadismo sexual, desplegado durante las torturas a las que eran sometidas las acusadas, revela una misoginia sin paralelo en la historia y no puede explicarse a partir de ningún crimen específico. De acuerdo con el procedimiento habitual, las acusadas eran desnudadas y afeitadas completamente. Se decía que el demonio se escondía entre sus cabellos. Después eran pinchadas con largas agujas en todo su cuerpo, incluidas sus vaginas, en busca de la señal con la que el diablo supuestamente marcaba a sus criaturas, tal y como los patrones en Inglaterra hacían con los esclavos fugitivos. Con frecuencia eran violadas. Se investigaba si eran vírgenes o no, un signo de su inocencia, y si no confesaban, eran sometidas a calvarios aún más atroces. Sus miembros eran arrancados. Eran sentadas en sillas de hierro bajo las cuales se encendía fuego. Sus huesos eran quebrados, y cuando eran colgadas o quemadas se tenían cuidado de que la lección que había que aprender sobre su final fuera realmente escuchada. La ejecución era un importante evento público que todos los miembros de la comunidad debían presenciar, incluidos los hijos de las brujas, especialmente sus hijas, que en algunos casos eran azotadas frente a la hoguera en la que podían ver a su madre ardiendo viva. La caza de brujas fue por lo tanto una guerra contra las mujeres. Fue un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social. Al mismo tiempo que fue precisamente en las cámaras de tortura y en las hogueras en las que murieron las brujas donde se forjaron los ideales burgueses de feminidad y domesticidad. También en este caso, la caza de brujas amplificó las tendencias sociales contemporáneas. De hecho, existe una continuidad inconfundible entre las prácticas que constituían el objeto de la caza de brujas y las que estaban prohibidas por la nueva legislación introducida durante esos mismos años, con el fin de regular la vida familiar y las relaciones de género y de propiedad.
de un extremo a otro de Europa occidental, a medida que la caza de brujas avanzaba, se iban aprobando leyes que castigaban a las adúlteras con la muerte. En Inglaterra y en Escocia con la hoguera, al igual que en el caso de alta traición. La prostitución era ilegalizada y también lo eran los nacimientos fuera del matrimonio, mientras que el infanticidio fue convertido en un crimen capital. De forma simultánea, las amistades femeninas se convirtieron en objeto de sospecha, denunciadas desde el púlpito como una subversión de la alianza entre marido y mujer. De la misma manera que las relaciones entre mujeres fueron demonizadas por los acusadores de las brujas que las forzaban a denunciarse entre sí como cómplices del crimen. Fue también en este periodo cuando la palabra chisme, que en la Edad Media significaba amigo, cambió su significado, adquiriendo una connotación despectiva, un signo más del grado en que el poder de las mujeres y los lazos comunales habían sido socavados. También, a nivel ideológico, existe una estrecha correspondencia entre la imagen degradada de la mujer, forjada por los demonólogos, y la imagen de la feminidad construida por los debates de la época sobre la naturaleza de los sexos, que canonizaban a una mujer estereotipada, débil de cuerpo y mente y biológicamente propensa al demonio, que efectivamente servía para justificar el control masculino sobre las mujeres y el nuevo orden patriarcal.